Al aire. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son las 4 en punto de la tarde. Soy el licenciado Jorge Hernández Morán. Estoy iniciando la transmisión de Derecho para Todos, en la cual se está transmitiendo en vivo a través de Radio Use Interactiva desde casa, siguiendo con el acatamiento de las medidas sanitarias establecidas por las autoridades federales en cuanto a respetar la sana distancia y el confinamiento. Estamos transmitiendo con ayuda de las nuevas plataformas que nos permiten transmitir en vivo todos y cada uno de los programas de la familia Radio Use Interactiva. Recuerden que el programa también se transmite en vivo a través de Facebook Live. Está abierto el Messenger para que me hagan favor de compartir conmigo sus preguntas, dudas, sugerencias del tema del cual vamos a platicar el día de hoy y las sugerencias de programas que quisieran, de temas que quisieran que toquemos en diversos programas que hagamos de Derecho para Todos. El día de hoy, continuando con la tendencia de hablar de temas relacionados con el coronavirus, con la pandemia de COVID-19. Bueno, vamos a hablar del home office, del trabajo en casa, no sin antes recordarles las redes sociales de Use Interactiva, Facebook, Instagram, en donde pueden ustedes dejar también sus preguntas, comentarios, sugerencias. Les doy mi número de celular para que de igual manera puedan hacerme llegar sus preguntas y diversos comentarios que hagan. Es el 55 66 11 93 87. También les recuerdo que si no tienen la posibilidad de vernos en vivo y escucharnos, también está el canal de YouTube de Use Interactiva, en donde nos pueden ver en algún tiempo que tengan por ahí libre. Todos y cada uno de los programas de Use Interactiva se transmiten o se sube el video día con día de cada uno de ellos. Por otra parte, y antes de iniciar con el tema del día de hoy, quisiera yo dar algunos avisos, principalmente dirigidos a todos los abogados postulantes, obviamente también al público en general. Ya es casi un hecho, a menos que algo suceda durante el transcurso de esta semana y la próxima, que vamos a regresar ya a las actividades de forma normal, entre comillas, en juzgados. Eh, se amplió la suspensión de labores hasta el día último de este mes, pero el día primero ya deben de estar funcionando casi de manera normal los juzgados. Entonces, sí me gustaría comentarles lo siguiente. Como les dije la semana pasada, los juzgados van a funcionar un día con atención al público, los juzgados terminación non, y al siguiente día la atención al público será por parte de los juzgados que terminen en par. Van a estar trabajando todos los días, única y exclusivamente va a haber días de atención al público, uno sí y otro no. La forma en que los abogados y las personas, el público en general, tiene que asistir a las sedes del Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México, principalmente las más bueno, conocidas, son Niños Héroes, los juzgados familiares allá en Juárez y los juzgados de proceso oral y cuantía menor en Calzada de la Viga y el eje 5. Para poder acceder a las sedes, vamos a tener que ir rasurados, con cubrebocas, con mascarilla de estas de plásticas que se están utilizando. Hay que pasar algunos filtros donde se van a poner el gel antibacterial, todo esto para poder accesar
al tribunal, la forma en que van a atender en el archivo, van a dejar pasar entre 10 y 3 personas, bueno, entre 3 y 10 personas al archivo para consulta de los expedientes, y van a tratar de que el tiempo que uno esté ahí revisando el expediente no se extienda, para así dar posibilidad de que más abogados, más personas puedan tener acceso a sus expedientes. Para el tema de las audiencias también hay una reglamentación, solo van a poder acudir las partes, sin familiares, sin acompañantes, obviamente asesorada de su mandatario judicial, de su representante legal únicamente, parte actora, parte demandada, sus abogados, y en el caso de testigos, por ejemplo, entonces se tendrá que solicitar hacerle del conocimiento al personal de ingreso al tribunal que van a tener una diligencia, deben de llevar un oficio donde van a fungir como testigos para que les den el acceso y también reiterarles el tema de la presentación de las nuevas demandas. Va a haber un correo electrónico que van a poder checar en la página del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para efectos de hacer preregistros de demandas iniciales. Les van a pedir la parte actora, parte demandada y tipo de juicio para que se haga el preregistro. Se mandará esa información al correo electrónico que se designe, y una vez que se agende la cita para presentar esa nueva demanda, a vuelta de correo van a contestar el correo electrónico que se haya enviado, y ahí van a informarnos el horario y el día en que podemos acudir a las diversas sedes del tribunal a presentar las demandas iniciales. También va a haber oficialías de partes común alternas a las que ya existen para la presentación de escritos de término. Ya los términos procesales empezarán a correr a partir del día 1 de julio, entonces hay que estar muy atentos ahí con los términos. Y en materia federal, pues igual lo que les comenté la semana pasada, prácticamente lo mismo. Van a abrir ya el día 1 de julio atención al público en la sede de los juzgados federales, juzgados de distrito, tribunales colegiados y unitarios, para efectos de que ya se empiece nuevamente con la normalidad, reiterando entre comillas, de la atención de las actividades jurisdiccionales. También están implementando juicio en línea, juicio electrónico ya para cualquier materia, entonces hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Y bueno, como comentábamos al inicio del programa, el día de hoy vamos a platicar acerca del trabajo en casa, del home office en tiempos de coronavirus. Esta medio a través del cual las empresas han seguido activas a través del home office o del trabajo en casa, les ha permitido a muchas empresas seguir operando y no cerrar de manera virtual, digámoslo así, porque recordemos que de acuerdo con las medidas sanitarias que decretó el gobierno, tanto federal como local aquí en la Ciudad de México, los locales de cada estado de la República, hubo actividades consideradas como no esenciales que tuvieron que cerrar para la atención al público, pero la operación de la empresa podía seguir a través de este mecanismo, de este sistema del home office. Entonces vamos a platicar un poquito de algunas generalidades, de cómo se opera, cómo sacarle jugo a este trabajo desde casa, y obviamente también vamos a ver los aspectos legales, qué implica legalmente el tema del home office. Entonces es un programa interesante que les reitero, tiene que ver con lo que estamos viviendo, y bueno, vamos a iniciar con este tema. Más que un asunto tecnológico, un aspecto novedoso, el trabajo en casa o home office es un reto cultural.
En nuestro país, aquí en la República Mexicana, se habla mucho de la capacidad de trabajo de los mexicanos. Y lo cierto es que este esquema laboral del home office representa un cambio de ideas, costumbres y rutinas que ya traemos culturalmente desde hace mucho tiempo. Ya estamos acostumbrados a ir a trabajar a la oficina, salir de casa, conducir o utilizar el transporte público para llegar a nuestras oficinas, a desempeñar nuestro trabajo. Y todo esto con el confinamiento, con la cuarentena que decretó la autoridad de salud para salvaguardar la salud de toda la población, bueno, ha cambiado. Entonces, aparte de implementar cuestiones tecnológicas, tenemos que hacer un cambio cultural en referencia a la forma de trabajo a la cual ya estábamos acostumbrados. Con la llegada del coronavirus a México, miles de trabajadores han migrado y de ser un trabajador que tenía que presentarse a su lugar de trabajo, a la fábrica, a la empresa, a la oficina, a la dependencia de gobierno, a instituciones, bueno, ya tienen que hacer trabajo remoto desde casa. Y esto atendiendo, como les decía, al llamado de las autoridades sanitarias de suprimir las actividades no esenciales, de que estas actividades que se decretaron oficialmente como actividades no esenciales, que no contribuían de todo a la preservación de la salud, por ejemplo, entonces tuvimos que guardar esa cuarentena y cerrar. Hay diversos especialistas en recursos humanos y capital humano que han señalado que anteriormente ya existía o ya se presentaba el home office, el trabajo en casa, si bien es cierto, no está regulado, cuando menos en México, no hay un código, una ley, específicamente la Ley Federal del Trabajo no regula el home office como tal. Sí, ya diversas empresas antes de que se presentara el tema de la pandemia, del confinamiento, ya estaban instrumentando el uso del home office. Regularmente, algunas empresas establecían que sus trabajadores una vez a la semana iban a trabajar desde casa para efectos de probar, ir probando este sistema, esta forma de trabajo. Lo ven como, o lo veían antes de la cuarentena, del confinamiento, como un plus a las empresas y a su forma de trabajo, pero con la pandemia, con la emergencia sanitaria, bueno, pues todos esos procesos que se estaban poniendo a prueba se tuvieron que implementar urgentemente para efecto de que las diferentes empresas, instituciones, eh, no dejaran de operar. Como decíamos, es un esquema de trabajo diferente y tiene sus pros y sus contras. Y como decíamos, la contingencia, la urgencia que ocasionó esta pandemia, bueno, hizo que todos los tiempos pues se aceleraran y que el home office se tuviera que implementar en la gran mayoría de las empresas para no dejar de operar. Hay algunos aspectos generales que me gustaría tocar antes de abordar propiamente el tema legal son cómo manejar, cómo hacer rendir el home office para que el trabajo de cada individuo, de cada persona que está utilizando este método de trabajo, le pueda ser más redituable y obviamente para para las empresas. Entonces vamos a hablar un poquito de los horarios y espacios de trabajo que se deben de implementar en casa. Los expertos dicen que el proceso de trabajo en casa, el home office, está
debe de continuar de la misma rutina que se tenía cuando teníamos las actividades de manera normal. Es decir, nos están recomendando que despertemos, nos bañemos, nos cambiemos, desayunemos y iniciemos nuestra jornada laboral como si fuéramos a la oficina. Esto para no alterar de manera sustancial la forma de trabajo. Nos recomiendan seguir manejando esta rutina que generalmente o siempre hacíamos para acudir al trabajo. Tener un horario establecido de inicio y de fin de la jornada laboral, estableciendo también horas de comida y algo muy importante, tener un lugar asignado para realizar el trabajo en casa. Esto es muy importante, tener un lugar fijo. Todas las personas que estamos haciendo home office debemos de buscar en casa establecido donde hacer nuestras actividades. Y hay que buscar que ese lugar de trabajo en casa no tenga un tamaño grande, no es necesario que sea un lugar amplio, inclusive puede ser una zona reducida, pero debe de estar lo más alejado posible de distractores, como pudiera ser la pantalla, la televisión. También pedirle a los integrantes de la familia, porque hay que recordar que el confinamiento no es solo para las personas que estamos trabajando, sino para los hijos, para las damas que desempeñan el trabajo del hogar. Todos estamos confinados, todos estamos guardando la cuarentena y todos convivimos no de la manera habitual a la que estábamos acostumbrados. Entonces, sí hay que hablar con la familia para, pues, hacerles notar que aunque estamos en casa, estamos trabajando y bueno, necesitamos el espacio y que los distractores sean lo menos posible para que podamos llevar a cabo el trabajo correspondiente. Quiero ser muy puntual en este tema de la comunicación con los familiares, con la familia. Lo más recomendable es hablar con ellos, explicarles lo que ya les decía, que si bien es cierto, estamos en casa, bueno, no estamos de vacaciones, seguimos trabajando, que existe un horario de trabajo y que en la medida de lo posible traten de usar los distractores, la televisión, la pantalla, el radio, lo menos posible, o si lo van a utilizar, bueno, que sea con el volumen también lo más bajo posible para efectos de que la persona que está trabajando, bueno, no se distraiga y pueda concentrarse única y exclusivamente en su chamba, ¿no? Que pueda rendirle el día, que no esté distrayéndose con viendo la televisión, escuchando el radio, o que se acerquen para pedirle algún comentario, algo, porque todo eso, cuando estamos enfocados en la realización de un trabajo en especial, pudiera distraernos y con eso evitar que se cumplan lo que ya habíamos previamente establecido, nuestro trabajo que debemos de entregar día con día. Entonces sí es muy importante platicar con la familia y decirles eso, ser muy puntuales, de que, bueno, seguimos trabajando y que no estamos tomando días de descanso con, con motivo de la cuarentena. Ahora, en relación con el horario laboral, que es otro tema al que el trabajo habitual, el trabajo de manera normal, bueno, tenemos una jornada laboral, un horario de entrada, un horario de salida. Aquí en confinamiento, haciendo home office, el horario laboral, cada trabajador debe de ser responsable y atender sus compromisos. No, no hay una supervisión como tal, ¿no? Del jefe inmediato, del jefe
directo, sino que cada trabajador debe de asumir sus compromisos, realizar sus respectivas juntas a distancia. Y ahorita muchas plataformas que nos permiten tener comunicación con el equipo de trabajo, con los clientes a través de videollamadas, llamadas en celular. Entonces, todo esto es, se, puede, se puede manejar. También la entrega de trabajos y es muy fácil ya hacerlo a través de estas plataformas. Es recomendable detectar las horas en que somos más productivos, las horas en que consideramos podemos rendir más en el home office para aprovecharlas y, bueno, sacar el mayor provecho posible a este algunos se podrá no establecer un horario fijo, aparte, no ser tan tajantes en los horarios, pero siempre y cuando se cumpla con el trabajo, con el objetivo diario. Debemos de fijarnos metas diarias en cuanto a cuestiones de trabajo para irlo sacando día con día. Eso es también muy importante. Los especialistas, les digo, en recursos humanos, capital humano, están dándonos estos consejos para que el home office sea redituable para el empleador y para los trabajadores. Algo también muy importante es el reto. El reto relevante en la contingencia y en la emergencia sanitaria es más, como les decía, la parte cultural de una nueva forma de trabajo, y es el reto que tenemos que asumir y tenemos que lograr que esta nueva forma de trabajo sea funcional, y debe prevalecer la responsabilidad, sobre todo aquí. Todo mundo tiene que ser responsable, el patrón, el trabajador, de sacar avante individualmente cada uno su trabajo, y con ello la empresa también pueda salir adelante de esta emergencia sanitaria, para que no se pierda la fuente de trabajo. Hay que gestionar este cambio, esta forma de trabajo que teníamos de ir a la oficina a uno en casa. Hay que verle el lado positivo y bueno, seguir adelante realizando esta nueva forma de trabajo que es pues que tenemos que utilizar en este confinamiento. Los empresarios, los empleadores, deben de apoyar a sus trabajadores proporcionándoles las herramientas para que desempeñen su trabajo. Herramientas que pueden ser desde los dispositivos tecnológicos, las laptops, indicarles en qué plataforma, inclusive allegarles el software necesario para que puedan realizar su trabajo a distancia, hasta tener una comunicación constante. Si bien es cierto, no hay una relación presencial, no estamos conviviendo ya tanto trabajadores como empleadores diario de manera física, sí podemos tener esa comunicación digital, electrónica, a través de las diferentes plataformas que existen, para que no se pierda esa comunicación. Entonces es muy importante que los empleadores, los empresarios, le proporcionen a sus trabajadores las herramientas necesarias para desempeñar el home office. Hay que tener muy en cuenta que quizá cada familia tenga una laptop, una computadora, pero tenemos que tomar en cuenta tanto los trabajadores como los empresarios, que también los hijos están en cuarentena y que los hijos están tomando clases en línea, y que probablemente una familia no tenga más de uno o dos dispositivos para poder desempeñar tanto el tema de trabajo en casa como el de tomar clases también en casa. Entonces es importante que el patrón, que el empleador, que el empresario le proporcione a sus trabajadores las herramientas necesarias para que puedan desempeñar
adecuadamente el home office. Es tal vez necesario comentarles que gracias a la tecnología el home office está funcionando. La tecnología ahorita da muchas ventajas y está marcando una tendencia en la forma de desempeñar el home office, ya que a través de la tecnología nos permite conectar con personas en ubicaciones geográficas distintas, alejadas, optimizar recursos, al utilizar menos espacios físicos. También el tema de la movilidad, ya no tenemos que trasladarnos de casa a la oficina, a la empresa para desempeñar el trabajo, no tenemos que estar batallando con el tráfico, en los medios de transporte para el traslado a la oficina, lo que incrementa la calidad de vida de las personas, reduce el estrés. Entonces, esto también es un beneficio del home office que hay que tomar mucho en cuenta. Otro aspecto relevante en relación con la tecnología aplicada al home office es la seguridad de los documentos. Ya anteriormente, desde los años 90, por ahí existían ya varias plataformas de desarrollo de tecnologías que permitían a la empresa crear o compartir documentos, tener juntas digitales de trabajo, pero no en tiempo real. Y entonces aquí había una situación de que el documento que se estaba trabajando, que se estaba elaborando, en donde intervenían más de una persona, podía ser modificado y si no se tenía el cuidado en guardar esas modificaciones, el documento pues se podía perder. En la actualidad eso ya no sucede porque las plataformas se han desarrollado en los últimos tiempos, bueno, permiten ya tener una forma de trabajo adecuada a implementar a este home office. Ya podemos tener la seguridad de que los documentos que se generen no van a tener esa problemática de que se puedan perder. Hay que recordar que existe la famosísima nube en donde se guardan todos los documentos e inclusive los expertos en tecnología, perdón, dicen que es más segura la nube que el disco duro de una computadora, que una USB, porque recuerden que a la computadora se le pueden meter virus, al igual que a estos dispositivos USB. Entonces, inclusive se considera que el trabajar en la nube es mucho más seguro ahora que antes. Y si se cambia de dispositivo, de la tablet, la computadora, inclusive el celular, no necesariamente hay que volver a activar esa aplicación, esa plataforma para tener acceso a los documentos. Basta con que se tenga el usuario y la contraseña del sistema digital donde se están resguardando los documentos para tener acceso a los mismos. Como les decía, existen plataformas que hacen posible los recursos de mensajería, el trabajo en equipo, de un documento en tiempo real, es decir, en el momento en que se está elaborando el documento, se puede compartir con otra persona y entre ambos llevar a cabo ese trabajo en equipo para que las cosas salgan de mejor manera. También podemos llevar a cabo videoconferencias, incluso de decenas de personas. Entonces, esto es verdaderamente una gran oportunidad tecnológica de desarrollar diferentes formas de trabajo y se pueden aplicar obviamente en el home office. Otra de las ventajas que tenemos tecnológicas son hacer mítines, los chats, podemos hacer conferencias a través de mensajes de texto, mucha tecnología que existe para llevar a cabo el desarrollo del home office, del trabajo en casa y todo gracias al tema tecnológico, al gran avance que está
sirviendo para que el trabajo en casa en esta emergencia sanitaria se lleve a cabo de una manera más efectiva. Y reitero, la importancia del home office es que la fuente de trabajo no se pierda. Ahora quisiera también referirme brevemente al home office como un parteagua en las reformas laborales. Aquí ya vamos a entrar un poquito más a fondo a la cuestión legal del home office, del trabajo en casa. Como ya lo platicamos, la propagación del coronavirus en el mundo forzó a los empresarios a cambiar las rutinas y las estrategias de trabajo para acatar las medidas de la sana distancia, de la cuarentena, del confinamiento en general. Esto no es una situación que esté pasando solamente en México, está pasando a nivel mundial y obviamente al trasladar el trabajo de la oficina de la empresa a la casa, están evitando los empresarios las posibles infecciones de sus trabajadores, de su planta laboral y a su vez están manteniendo en la medida de lo posible la productividad de la empresa, del negocio, porque les decía, lo más importante del home office es que la fuente de trabajo no se acabe, que con la operación a través del trabajo remoto, bueno, siga la empresa subsistiendo. Sí hay una parte en la cual tenemos que reflexionar sobre las posibles implicaciones que se podría tener con el COVID-19 en la implementación de las relaciones de trabajo. Este es un tema que hay que tener mucho cuidado con él, porque cómo se va a manejar la empresa, el negocio, la dependencia de gobierno, cuando se levante la emergencia sanitaria, que ya está sucediendo, ya el semáforo de la alerta sanitaria está modificándose, ya se está reintegrando algunas de las actividades que eran consideradas como no esenciales nuevamente a la forma de trabajo tradicional. ¿Qué va a suceder entonces con todo lo que ya se implementó del home office? ¿Se va a retomar el trabajo como era antes? Es poco probable que pueda hacerse de la misma manera que se hacía anteriormente. Va a ser muy difícil. Entonces, sí sería necesario, esto es un llamado para las autoridades, sobre todo a las autoridades que crean la ley, de implementar ya reformas, nuevas leyes que regulen el trabajo en casa, el home office, ya de manera específica, porque les digo, esta situación de la pandemia no se va a resolver de un día para otro, inclusive ya existen diversas encuestas que se han realizado a diversas empresas en México, en donde el 64% de los directores de finanzas y capital humano consideran que el trabajo desde casa llegó para quedarse y apostarían a mantener esta forma de trabajo aún después de que se levante la emergencia sanitaria. Esto debido a los buenos resultados que han tenido la gran mayoría de las empresas que han implementado esta forma de trabajo con motivo de la emergencia sanitaria en México, porque aunque el home office es una herramienta útil en el confinamiento, como les decía yo hace unos momentos, se tuvo que acelerar el proceso de implementación del home office. No ha sido fácil para las empresas trasladarse pero a esta forma de trabajo, pero sí han tenido buenos resultados. Entonces, ya cuando menos el 64% de las empresas que fueron visitadas por especialistas en recursos y capital humano e inclusive de finanzas, dicen que muy probablemente sigan utilizando esta forma de trabajo. En cuanto ya a la cuestión legal, ¿qué está sucediendo o qué ha sucedido en México en cuanto a la regulación del home office? El año pasado
en el mes de junio exactamente del año pasado, el Senado, una senadora panista, la Alejandra Reynoso, hizo una propuesta de reforma del artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo, que regula el trabajo en casa, no el home office. Hay que ser muy claros en esta parte. Es el trabajo a domicilio, no el home office. En México no existe una disposición legal que regule, que reglamente, que establezca cómo se tiene que desarrollar el home office. Sí existe un capítulo, un apartado en la Ley Federal del Trabajo que regula el trabajo a domicilio, que no es lo mismo que el home office como lo estamos concibiendo en este momento, en esta emergencia sanitaria, y cómo ya lo venían aplicando algunas empresas antes de que se presentara el problema de la pandemia. Esta reforma que propuso la senadora panista de reformar el artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo era, como les decía, respecto del trabajo a domicilio, y lo que también se pretendía era adicionar un capítulo, hacer un capítulo 12 bis en donde se estableciera específicamente este tipo de trabajo como una prestación inclusive laboral, y la idea era regular específicamente el home office, como les digo, como una prestación laboral. Sin embargo, esta propuesta que el Senado aprobó no pasó en la Cámara de Diputados, y obviamente se echó para abajo que se pudiera implementar esta reforma, que se pudiera aprobar y que se empezara a aplicar. No fue posible. La reforma, ¿qué era lo que buscaba principalmente la reforma? Pues abordar temas relevantes como la congestión urbana, evitar el tráfico, cuestiones y problemas ambientales, beneficios laborales tanto para la empresa como para el trabajador, retos tecnológicos, como ya lo hemos platicado. El home office tiene mucha relación con la tecnología, con sistemas de comunicación, con la gestión y control de la información, y pretendía también tener un apartado específico de impacto socioeconómico y relaciones laborales. Esta iniciativa de reforma no fue aprobada por la Cámara de Diputados por diversas situaciones que ellos consideraban no eran tan adecuadas para regular específicamente el home office. Algunas de las situaciones que pudieron haber ocasionado que la Cámara de Diputados no aprobara a esta iniciativa, que ya previamente sí había sido aprobada en la Cámara de Senadores, era el tema de la información, pudiéramos llamarle confidencial, de la circulación de documentos, que aunque como dijimos que tecnológicamente la nube permite guardar los documentos, sí había alguna situación ahí con temas de confidencialidad de algunos documentos que estuvieran circulando a través de las diversas plataformas. Esto fue un tema primordial por el cual no se aprobó esta reforma laboral. En cuanto a la implementación, en cuanto a la regulación específicamente del del home office en México. Ahorita, ¿qué sucedió cuando las autoridades federales, las autoridades sanitarias decretaron la emergencia sanitaria y con ello la cuarentena? Y más específicamente, ¿qué sucedió cuando determinaron qué actividades no eran consideradas esenciales y que tenían obligatoriamente que cerrar? ¿Qué sucedió con esas empresas? Bueno, muchas de las empresas, de acuerdo con sus trabajadores, esto sí debió manejarse de esa forma,
les dieron vacaciones, obviamente pagadas, para que se fueran a casa y que no les impactara económicamente a la empresa. Hubo una gran polémica con este tipo de situaciones que se presentaron en el ámbito laboral, porque recordemos que, bueno, las vacaciones es una prestación que todo trabajador tiene y que debe de gozar. Entonces existía la polémica de que el pedirle a un trabajador que este confinamiento, esta cuarentena la guardara tomando sus vacaciones, bueno, hubo ahí mucha polémica. Regularmente las empresas, los negocios que utilizaron esta situación lo hicieron de común acuerdo con cada uno de los trabajadores, lo pusieron a consideración, inclusive se tenían que celebrar algún tipo de convenio, alguna carta de aceptación donde el trabajador estaba de acuerdo en tomar sus vacaciones durante esta cuarentena. ¿Y qué sucedió después de que se terminó ese periodo vacacional y se tenían que reintegrar a la actividad? Bueno, al haberse decretado la emergencia sanitaria y el cierre de las empresas que no tuvieran una actividad esencial, bueno, entonces tuvieron que implementar este home office. Y existen algunas situaciones, les digo, buenas y malas. Las buenas que ya comentamos, bueno, pues son que la empresa ya no tiene que gastar, por ejemplo, en espacios. Inclusive el tema de las rentas también es otra situación que ahí está en conflicto, pero ya los espacios físicos como tal, la empresa, bueno, pues ya no los utiliza, paga menos derechos por el suministro de agua, luz, quizá los estacionamientos que a determinado personal se les asignaba lugares de estacionamiento, servicios de internet. Entonces las empresas están teniendo menos gastos y estos gastos quizás se están trasladando a cada uno de los trabajadores, porque si bien es cierto, la empresa quizá le tenía que dar el dispositivo tecnológico, la laptop, la tablet, para que pueda desempeñar el trabajo desde casa, también el trabajador, bueno, está gastando más luz, está gastando más internet, las cuentas suben y entonces existen las discrepancias, la polémica en establecer si el patrón y el empresario debe de cubrir ese exceso de gastos que está teniendo cada uno de los trabajadores por llevar a cabo la realización del home office. Al no existir una reglamentación específica acerca del home office, del trabajo en casa, y no está bien determinado cómo funciona legalmente, no se puede trasladar al ámbito legal esa parte. Todo esto debe de ser ahorita de común acuerdo. Es importante recordar que está surtiendo efectos legales toda la contratación, todos los acuerdos que se celebraron previamente. O sea, la relación laboral en la actualidad se rige por el contrato, por la legislación que esté vigente. No se puede lograr o intentar hacer valer derechos que no están establecidos en la ley. Entonces, aquí, ¿cómo lo manejen las empresas, cómo lo manejen los trabajadores? Todo tiene que ser de común acuerdo. Les reitero, los empresarios, los empleadores tienen la obligación de proporcionarle a sus trabajadores las herramientas para que lleven a cabo el trabajo en casa. Entonces, sí tendría que manejarse ahí de manera interna cada empresa, cómo manejar la situación del gasto excedente que pudieran tener los trabajadores con motivo del uso de más energía eléctrica, el uso de más servicio de internet por estar desempeñando el trabajo desde casa. Y por el contrario, las empresas también han externado su opinión al respecto del home office, diciendo que, bueno, el trabajador ya no gasta más dinero en traslados, en gasolina, en
en comida, tal vez que la comida resultaba más cara que ahora que están pudiendo comer en casa. Entonces sí es un tema a considerar, sí se ha presentado una problemática en cuanto al home office. Existen muchos criterios encontrados y legalmente no existe hasta el día de hoy una reglamentación en específico que dé los lineamientos legales aplicables para este tipo de trabajos. Eh, sí es importante, y les digo, esto va a ser un parteaguas para legislar en esta materia del home office, del trabajo en casa, porque les reitero, sí existe un apartado en la Ley Federal del Trabajo que regula el trabajo en casa, el trabajo domiciliado, pero que nada tiene que ver con el home office. Entonces sí eh, debe el legislador retomar esta iniciativa de reforma que la senadora panista puso sobre la mesa, porque el tema de salud que se va a presentar durante los próximos meses, no sé, quizás años, pues va a ocasionar que tal vez tengamos diferentes etapas de confinamiento donde se tenga que desempeñar nuevamente el trabajo en casa. Y bueno, ¿qué más que se esté reglamentado este tipo de relación laboral? Si ahorita algún trabajador quisiera hacer valer alguna situación en el aspecto laboral derivada del trabajo en casa, del home office, difícilmente pudiera fundamentar esa reclamación porque no existe ordenamiento legal alguno que dé los lineamientos específicos para este tipo de relaciones. Por eso es muy importante, trabajadores, patrones, que todo acuerdo al que lleguen con motivo del home office, pues sea documentado y tiene que ser, valga la expresión, de acuerdo, o sea, de trabajador y empleador se deben de poner de acuerdo en cuanto a las condiciones que van a privar ahorita con el trabajo desde casa, porque no existe, no existe la legislación, el ordenamiento legal que pueda en un momento dado solventar este tipo de problemáticas. Les reitero, las relaciones de trabajo con esta nueva modalidad que se tuvo que implementar con la emergencia sanitaria tiene que ajustarse a lo que las partes ya habían establecido previamente. Todas las prestaciones a las cuales tenía o tiene derecho un trabajador son las mismas que se tienen ahorita con esta nueva modalidad. Eso no ha cambiado y es importante que los trabajadores tengan en cuenta, que estén muy claros de que el patrón en todo momento les tiene que proporcionar los recursos para desempeñar este home office. Entonces, sí es recomendable que lo platiquen, que de común acuerdo lo platiquen los patrones con sus trabajadores para que no exista ningún tipo de controversia en cuanto al desempeño del trabajo en casa. Ya prácticamente se nos está agotando el tiempo. Hemos, creo, tocado un tema importante, un tema que, si bien es cierto, ya se estaba implementando con la emergencia sanitaria, pues se vinieron a los procesos para la implementación del home office, se aceleraron.
empíricamente ahorita muchas cosas se están implementando. Jurídicamente no hay una regulación, como les he estado insistiendo. Entonces, el home office, hablando coloquialmente, está en el limbo jurídico, no hay una reglamentación como tal. Sí existe un apartado, le reitero nuevamente, que habla sobre el trabajo a domicilio, que no es lo mismo que el home office. El trabajo a domicilio, por poner un ejemplo, hay alguna empresa que se dedica a elaborar ciertos productos, puede contratar a alguien para que maquile esos productos desde casa. Es un trabajo a domicilio. El trabajo lo hará en su casa, el trabajador hará el trabajo en su casa, quizá con ayuda de sus familiares, y tendrá que entregar ese trabajo al patrón que se lo encomendó. Pero no tiene nada que ver este trabajo a domicilio con el home office, que en estos momentos de emergencia, bueno, se está utilizando para sacar a flote a las empresas, y que las empresas a su vez tengan los recursos para poder pagarle a sus trabajadores. Existen muchos situaciones que se prestan a interpretación, a situaciones que sí se pueden llevar a cabo, no se pueden llevar a cabo. Entonces, bueno, hay que estar muy atentos a las nuevas disposiciones que una vez que también los trabajos legislativos se reinicien, bueno, seguramente van a retomar esta propuesta de la senadora panista para efectos de establecer esa reforma, y que pueda regularse ya como una prestación laboral el tema del trabajo en casa. Bueno, estamos prácticamente llegando al final del programa del día de hoy. Les recuerdo que si no tuvieron oportunidad de vernos en vivo, lo pueden hacer a través de el video que se suba a YouTube, el canal de YouTube de News Interactiva. Todos los días suben los programas que se van generando de cada uno de los programas que son parte de la familia de News Interactiva. Les recuerdo las redes sociales: Facebook, Instagram de News Interactiva, en donde pueden mandarnos sus preguntas, sus comentarios acerca de cualquier tema que quieran platicar, no solo de Derecho para Todos, sino de todos los programas. Y bueno, quiero agradecer a todas las personas que tuvieron el tiempo, que se tomaron el tiempo de vernos en vivo, y si no, les reitero que pueden ver el video a través del canal de YouTube. Y bueno, a continuación, de Pata de Perro, vamos a ver qué nos recomiendan el día de hoy para las actividades lúdicas que podemos hacer en, en confinamiento. Hoy nos vemos próximo miércoles para seguir platicando de temas legales de interés para todos. Muchas gracias, que tengan un excelente tarde.